Bueno, para mí es un honor estar con ustedes esta noche y poder abrir el libro de Dios. Gracias a Bernardo y el resto del equipo del liderazgo que tuvo el agrado de poder invitarme y poder darme este tiempo, compartir el púlpito. Yo sé que entre pastores el púlpito no se presta mucho y soy un dichoso de poder estar aquí esta tarde con ustedes, esta noche con ustedes y poder abrir el libro de Dios. Tanto de parte del staff de The Master Seminary como también de la iglesia donde soy miembro y uno de los ancianos, Iglesia Bíblica Berea, les mandan mis saludos. Mi familia también lo hace, mi esposa y mis 3 varoncitos. Y esta noche me gustaría dirigir nuestra atención a uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Es una de las afirmaciones más maravillosas, es una de las afirmaciones más sublimes que se haya hecho jamás. Las palabras que están contenidas en este versículo son breves, son pocas y se dicen pronto, se dicen rápido. Pero cada una de estas palabras contiene grandes verdades que permanecen para siempre, como lo es la palabra de Dios. Y hay algo especial de este versículo. Hay algo muy, pero muy especial. Su contenido es singularmente significativo, es grandioso. Tanto así que Martin Lloyd-Jones, considerado como el mejor expositor bíblico del siglo XX, él llegó a decir que toda persona que se enfrenta a este versículo debe considerar que está pisando un terreno muy sagrado. Está pisando un terreno muy, pero muy sagrado. Y para él, el estudiar un versículo como este de manera indigna era un sacrilegio. Por un lado, entonces, da miedo adentrarse en este pasaje, pero por otro lado, nosotros estamos obligados a hacerlo porque está en la Biblia y contiene la palabra de Dios. Comunica la verdad de Dios. Y el pasaje se encuentra en el primer capítulo de la Epístola de Filipenses. Primer capítulo de la Epístola de Filipenses. Para muchos es incluso considerado como el versículo más importante de toda la carta. Y dice así, versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la esencia, esta es la sustancia misma del cristianismo. Pablo aquí en este versículo establece que Jesucristo es la fuente principal de todo lo que hacemos y de todo lo que nosotros somos como creyentes. Aquí está resumido en un versículo. Y el apóstol ya nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones, a este tipo de afirmaciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Pablo dice algo similar, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 8, Pablo también indica de forma similar que ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues, dice él, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. En Colosenses 3, ¿recuerdan? Colosenses 3:3, Pablo afirma que la vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Él es el todo del creyente verdadero, como afirma Colosenses 3:11. El todo, el principio y el final. Así que Pablo ya nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones, a este tipo de afirmaciones. Pero hay algo que es muy especial de Filipenses 1:21.
En mi criterio, no hay una afirmación en la Biblia más concisa y más directa de lo que es el cristianismo. No la hay. No la hay. No hay una afirmación más concisa que vaya al grano como este versículo. Este versículo a nosotros nos confronta con algo. Este versículo nos confronta con nuestra propia definición de lo que significa ser un cristiano. Todos tenemos una definición en la mente de lo que significa ser cristiano. Y este pasaje pone nuestra definición a prueba. La examina, la evalúa. Y hay 3 elementos que me gustaría que consideremos juntos esta noche y que nos van a servir como guía a medida que estemos estudiando el pasaje cuidadosamente. Y a medida que nos movamos a través del versículo, palabra por palabra, vamos a ir haciendo una serie de preguntas que nos van a ayudar a evaluar lo que creemos. Nos van a ayudar a evaluar nuestra propia definición de lo que significa ser un cristiano. Pero antes de entrar en el pasaje, vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle a Dios que nos dé su gracia para poder entender su palabra. Querido Padre, venimos delante de ti esta noche y venimos necesitados de escuchar tu voz. Sabemos que en ningún otro lugar podemos encontrar y hallar palabras de vida, sino en tu palabra. Por eso que esta noche venimos a exaltar tu palabra. Venimos a ponerla en el lugar más alto. Para que por medio de ella, para que por medio de la predicación, tú confrontes nuestro corazón. Nos animes, nos desafíes y quizás para algunos les des por primera vez arrepentimiento y fe para creer que Jesucristo es el único camino al cielo. Padre, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras circunstancias y por eso te pido que ahora utilices a tu Santo Espíritu para tomar esta palabra e incrustarla en lo más profundo de nuestro corazón, para que pueda llevar fruto, mucho fruto, en nuestra vida. Porque es por medio del fruto, es por medio de la obediencia que damos a conocer que tenemos corazones transformados, corazones regenerados, corazones que han nacido de nuevo, corazones que te aman. Padre, danos humildad esta noche para poder evaluarnos, para poder autoexaminarnos a la luz de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es Cristo, siempre Cristo. Cristo, siempre Cristo. Y el pasaje que vamos a estar estudiando es Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay 3 elementos que me gustaría que consideremos. Si están tomando notas, este es el primero de ellos. El primer punto, el primer elemento de todos es la tentación. Es la tentación. El pasaje de inmediato a nosotros nos confronta con un peligro que es muy común entre cristianos. Muy, pero muy común. Pablo declara, escuchen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, no hay duda de que esta breve afirmación se refiere a quién. Se refiere a Pablo, se refiere al apóstol. Él mismo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aunque Timoteo también es nombrado en la introducción de esta epístola como uno de sus autores, Pablo es el autor principal. Noten ahí en sus Biblias Filipenses 1:1. Pablo y ¿quién?
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo. Timoteo aparece mencionado como uno de los autores de esta epístola, pero nosotros sabemos que Pablo es el autor principal. De hecho, a partir del versículo 3 del capítulo 1 en adelante, Pablo va a empezar a escribir en primera persona del singular. Noten claramente, versículo 3, él dice, doy gracias a mi Dios. No dice, damos gracias a mi Dios. Noten que ahora Pablo empieza y toma las riendas. Él empieza a escribir y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, no dice nuestras oraciones, dice mis oraciones. Versículo 6, yo estando persuadido de esto, está hablando en primera persona del singular. Versículo 7, como me es justo sentir esto, no dice como nos es justo, sino como me es justo. Versículo 8, porque Dios me es testigo. Versículo 9, y esto yo pido en oración. Noten que a partir del versículo 3, Pablo es el que toma las riendas, por así decirlo, de la epístola, de la carta. Esta es su epístola. Y todo el contenido de esta carta gira en torno al apóstol Pablo. Y tal vez la descripción más clara que nosotros tenemos en la epístola de que Pablo es el autor principal, la encontramos después en el capítulo 3. Capítulo 3. De los versículos 4 en adelante, cuando Pablo describe su antigua vida en el judaísmo. Noten versículo 4 de Filipenses 3, Pablo dice, aunque yo, noten que ya no dice nosotros, dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible, dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y Pablo continúa hasta el versículo 11, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo simplemente, pero después los animo a que lo lean. Esta descripción que hay desde los versículos 4 al 11 es justamente la afirmación más clara de que Pablo escribió esta carta. Ahora, ¿por qué menciona a Timoteo entonces? ¿Por qué mencionarlo al principio? Y la razón por la cual Pablo menciona a Timoteo es muy simple. Es porque había una estrecha relación entre Timoteo y los creyentes en Filipos. Había un vínculo muy especial entre ellos. Timoteo, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulos 16, 17 y 18, ahí está el relato, leemos que Timoteo había sido parte de la fundación de la iglesia en Filipos. Él había estado ahí. Y Pablo, de hecho, tenía la intención de enviarles a Timoteo no mucho después de terminar de escribir esta epístola. Noten en sus Biblias, capítulo 2 de Filipenses. Versículo 19. Pablo está escribiendo y dice, 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo. Pablo, después de terminar la epístola, quería enviarles a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, dice, versículo 23. Así que a este espero enviaros, a este quien es, a Timoteo. Timoteo era especial para los creyentes en Filipos, había estado ahí en la fundación de la iglesia y Pablo quería enviárselos pronto. Entonces él menciona a Timoteo al principio por ese vínculo especial, pero no cabe la menor duda que el autor principal de esta epístola, ¿quién es? Pablo. No cabe duda de eso.
Cada una de las palabras entonces de Filipenses 1:21 son suyas, son de Pablo. Por supuesto que el Espíritu Santo guió a Pablo a que escribiera estas palabras sin error, pero este pequeño versículo constituye la propia meditación de Pablo sobre la vida y la muerte. Sobre la vida y la muerte. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. Noten lo que dice Pablo antes del versículo 21, comenzando en el versículo 19. Del capítulo 1, Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten que Pablo estaba pensando sobre la vida y sobre la muerte. Esta era su propia meditación sobre estos temas. Y esto queda más claro cuando nosotros estudiamos el texto en el original. La frase que aparece en español, para mí, al principio del versículo, es muy pero muy enfática. Su posición al principio de la oración llama nuestra atención, nos sacude. Indica que Pablo había tomado una gran cantidad de tiempo. Recuerden, él estaba en prisiones cuando escribe esto. Él había tomado una gran cantidad de tiempo en sus prisiones pensando en la decisión que se tomaría cuando el juicio llegara a su fin. Él estaba encarcelado y el juicio se acercaba e iban a determinar si lo liberaban o si lo ponían a muerte. Y Pablo ocupa ese tiempo en la cárcel para considerar los conceptos de la vida y de la muerte. Sabemos que él estaba en prisiones porque lo dice en el capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Habla de prisiones. Y Pablo había tomado gran tiempo en ese lugar, en el encarcelamiento, pensando en estos conceptos de la vida y de la muerte. Y Pablo llega a una conclusión. Y ahí está la conclusión, versículo 21. Y él dice, desde mi punto de vista personal, para mí, yo prefiero estar con Cristo. Prefiero estar con Cristo. Sin embargo, Pablo también consideraba que la iglesia en Filipos aún lo necesitaba. Entonces, Pablo se encontraba, como decimos, entre la espada y la pared. Se encontraba vacilando entre la vida y la muerte. Eso es justamente lo que dice después. Noten, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas, pero, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, dice él. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Literalmente lo que está tratando de decir, estoy entre la espada y la pared. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, no hay duda de eso, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, ambas cosas eran deseables, ambas cosas eran buenas. Estar con Cristo y quedarme y obrar en el ministerio pastoral. Y es a la luz de todo esto, de esta reflexión personal, que Pablo dice lo que dice en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sinceramente, Pablo no sabía lo que iba a pasar. No sabía cuál iba a ser el fallo del juicio, pero a él no le preocupaba lo más mínimo. No le preocupaba porque para el apóstol, otra vez, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y hasta aquí está todo muy claro. Esto nosotros lo sabemos. Estamos familiarizados con el contexto. Este versículo nos enseña algo fundamental y que Pablo tenía una postura. Pablo tenía una postura sobre la muerte. Pablo tenía una postura sobre la vida. Y él sabía que si vivía otros 20 años más, lo haría en Cristo Jesús. Y si era ejecutado en ese momento,
Él seguía siendo de Cristo, él estaba tranquilo en su corazón. A él no le importaba lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el resultado iba a ser lo mismo. Sea que viviese 20 años más, sería de Cristo. Y si moría, iba a estar con Cristo. El resultado es el mismo. Otra vez, Jesús era la vida de Pablo y Jesús era la muerte de Pablo. Y hasta aquí estamos todos muy claros. Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Y saben cuál es el problema aquí? El problema con declaraciones como estas, como la de Filipenses 1:21, es que hay algunos de nosotros que consideramos que la postura que Pablo tenía era solamente de él. Que la postura que Pablo tenía sobre la vida y sobre la muerte era solamente suya, era únicamente de él. Y esta es la gran tentación, a considerar las palabras de Pablo como únicamente suyas. Bueno, Pablo está diciendo eso, ¿por qué? Porque está en la cárcel. Yo no estoy en la cárcel, entonces para mí el vivir no tiene que ser Cristo necesariamente. La tentación es esa, de decir, bueno, Pablo lo estaba a punto de tal vez de que lo ejecutaban. Él estaba pensando en la muerte, esto le pertenece a él es más fanático que yo del cristianismo. Y esa es la tentación, de pensar que Pablo era demasiado religioso y que esto solo le pertenece a él. Y claro, como dijimos, Pablo está escribiendo desde una postura personal, él está reflexionando, él dice, para mí, como yo veo las cosas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hermanos, lo que es cierto de Pablo también tiene que ser cierto de nosotros, de cualquier otro cristiano. Y aunque este es su propio punto de vista personal, el Espíritu Santo consideró que sería útil dejarnos estas palabras en la Biblia para nuestro beneficio. Pablo mismo, ¿se acuerdan? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es ¿qué? Es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Y Filipenses 1:21 es útil para nosotros. El Espíritu Santo lo dejó, le pensó y consideró que sería útil dejarnos para nosotros estas palabras que nos animan, que nos desafían a ver si consideramos el cristianismo de la misma manera que Pablo lo consideraba. Además, el último hombre en reconocer que hubiera una clase de cristianismo diferente a la que él tenía, sería Pablo. El último. ¿Se acuerdan? Pablo varias veces en las Escrituras, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles. En Efesios 3:8 dice que él es el más pequeño de todos los santos. Y en 1 Timoteo 1:15 dice que él es el pecador más prominente de todos. O sea, Pablo sería el último en distanciarse y decir, no, Filipenses 1:21 es para mí porque yo vivo a otro nivel de cristianismo que ustedes. ¿No? Pablo sería el último en hacer ese tipo de distinción. Y creo que uno de los peligros más sutiles al cual nos enfrentamos hoy como iglesia es que por alguna razón extraordinaria, no sé explicarlo, pero por alguna razón extraordinaria, aunque nosotros somos protestantes, parece que aún seguimos apropiándonos de algunas de aquellas falsas diferenciaciones que hace la Iglesia Católica Romana, que pone a algunos santos por encima de otros. Y nosotros hemos visto cómo la Iglesia Católica hace esto. Y establece una diferencia esencial entre los santos y los creyentes comunes y corrientes. Y para ellos, para la Iglesia Católica Romana, los santos son personas especiales. Están a otro nivel. De hecho, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, ellos le oran ¿a quién? No solo a María, también le oran a los santos. ¿Por qué? Porque son otro grupo de élite, están a otro nivel que el que estamos nosotros. ¿Se entiende?
Y por alguna razón, ese tipo de pensamiento se ha infiltrado en la iglesia protestante. Hacemos diferenciaciones, ponemos a algunos hombres a otro nivel como que si viven en otro nivel de cristianismo. Pero esta es una distinción que jamás se reconoce en la Biblia. Jamás. De hecho, es una distinción que la Biblia condena, que la Biblia denuncia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice que Jesucristo vive mediando por nosotros, intercediendo por nosotros. Jesucristo es. Ahora, con esto no estoy negando que hay diferentes dones. Por supuesto que hay diferentes dones. Pero si bien hay diferencias en los ministerios que el Espíritu Santo entrega a los cristianos, al final del día todos somos iguales al pie de la cruz. Todos somos iguales y nuestra vida debe demostrar eso. Y ese es el motivo por el que Pablo habla tan a menudo de nosotros en las epístolas, porque quiere que no haya esta diferenciación entre él y el resto. No. Lo que es cierto de Pablo debe ser cierto de todos los creyentes y debe ser una realidad también en nuestra vida. Por tanto, cuando nosotros leemos un pasaje como Filipenses 1:21, debemos resistir la tentación de hacer una falsa dicotomía, de hacer una falsa diferenciación entre Pablo y nosotros. Y decir, no, bueno, esto era lo que Pablo pensaba. Este era su punto de vista. No, debemos resistir la tentación. Esta afirmación de Pablo en Filipenses 1:21 también aplica a nosotros, a todo cristiano. Y esta afirmación de Filipenses 1:21 nos confronta con la prueba más intensa y profunda a la que podemos someternos como cristianos. ¿Y saben cuál es esa prueba? Y aquí viene la primera pregunta que debemos hacernos. La primera pregunta es esta. ¿Podemos nosotros decir lo mismo que dice Pablo? Si hoy tendrías que autoevaluarte y mirar a tu corazón y mirar tu vida de principio a fin y de que has nacido de nuevo hasta ahora, ¿tú puedes decir lo mismo que dice Pablo? ¿Puedes decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Puedes decir que el vivir es Cristo y nada más? ¿O hay algo más por lo que tú vives? ¿O hay algo más que está por encima de Cristo en tu corazón? ¿Y qué acaso de la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? Esa es la primera pregunta que nos queremos hacer esta noche. Esta es la prueba. Ustedes tal vez pensaron que venían a escuchar un sermón. Se olvidaron que yo soy profesor también. Y hoy los estoy poniendo a prueba. Pregúntense, ¿puedo decir lo mismo que dice Pablo aquí? ¿O acaso hay algo más por lo que vivo? ¿O acaso le temo a la muerte? Pregúntate eso esta noche. Y resiste la tentación. Resiste la tentación de no hacer caso a estas palabras como si no fueran tuyas. Si tú eres nacido de nuevo, si tú tienes un nuevo corazón, estas palabras aplican también para ti. Y tras haber lidiado entonces Pablo con una de las tentaciones más comunes entre cristianos, Pablo se va a enfocar en otro elemento. Este es el segundo punto. Y es el gran tema de la vida cristiana. Vimos la tentación, ahora quiero que nos concentremos en el tema. ¿Cuál es el tema de la vida cristiana? Noten lo que dice el versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten ahí en la parte central del versículo, encontramos nosotros el gran tema o la ambición más grande del apóstol Pablo. Pablo dice, el vivir es Cristo. Es decir, para el apóstol, Cristo era el todo de su vida. ¿Entiendes eso? El todo de su vida. Pablo no tenía otra razón para su existencia. Su único propósito aquí en la tierra era vivir para Cristo Jesús.
Entonces, Cristo Jesús era el factor supremo. Él era la pauta de su vida cristiana. Y la vida entera del apóstol Pablo estaba rendida a nadie más, sino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nadie más. Y esto es más claro otra vez cuando estudiamos el texto griego. El tiempo del verbo vivir enfatiza todo el proceso de la vida. Todo el proceso de la vida. Lo que Pablo está diciendo es esto. De principio, desde el principio de mi vida cristiana hasta ahora y hasta el fin, mi vida es de Cristo y solamente de Cristo. Mi vida es de Cristo y solamente le pertenece a Él. Y al decir esto no quiero que me malinterpreten. No quiero que me malinterpreten. Es evidente que Pablo creía en la doctrina de la triunidad. Sabemos esto porque Pablo mismo escribe, por ejemplo, en Romanos 15:30, en 2 Corintios 13:14, habla de conceptos como la triunidad. Y tal vez el pasaje más claro en la Biblia de que el apóstol Pablo creía en la triunidad es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, del 3 al 14, es la gran obra de los pasajes trinitarios. La gran obra. Y por ejemplo, en Efesios 1, del 3 al 6, Pablo habla acerca de la obra del Padre. Y del 7 al 12 habla del Hijo. Y del 13 al 14 habla de la obra del Espíritu Santo. Pablo creía tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo. La vida como tal, la vida cristiana le pertenece tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu. Pero ¿saben lo que me llama la atención a mí? Y debería llamarles la atención a ustedes también esta noche. Que Pablo aquí en Filipenses 1:21 no dice, para mí el vivir es Dios. Tampoco dice, para mí el vivir es el Espíritu. Sino que Pablo se enfoca singularmente en la persona de Cristo. Tal como lo hace, y lo leímos en Gálatas 2:20, lo hace también en Romanos 14, lo hace también en Colosenses 3, Pablo se enfocaba singularmente en la persona de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo no dijo, para mí el vivir es Dios? ¿Saben por qué? La razón por la que Pablo hace esto es porque, en teoría, una persona puede afirmar algo semejante como para mí el vivir es Dios y no ser cristiano necesariamente. Por ejemplo, un judío o un musulmán pueden decir con toda sinceridad que para ellos el vivir es Dios. ¿Lo hace eso cristianos? No. Lejos. Pero un judío y un musulmán pueden decir eso. Para mí el vivir es Dios. Pero no por eso lo hacen cristianos. De hecho, hay muchas personas, y tal vez ustedes se toparon en el trabajo con algunas de ellas, que dicen, yo creo en Dios. Y dicen que sus vidas giran en torno a Dios, pero que no son cristianas. No son cristianas. Y de igual modo, escuchen, es posible que alguien diga vivir espiritualmente y no ser cristiano. Recuerda esto, la espiritualidad no es sinónimo de cristianismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y hoy en el mundo hay mucha supuesta espiritualidad, pero no es cristianismo. No es cristianismo. El apóstol Juan advierte, ¿se acuerdan? En su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 1, él dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto quiere decir que la señal distintiva del cristiano, ¿quién es? Cristo. La señal distintiva, singular, prominente del cristiano, del creyente, es Cristo Jesús. No es el Padre,
no es el Espíritu Santo. Y con esto, otra vez, no pretendo echar por la borda la obra del Padre en la elección. No pretendo echar por la borda la obra del Espíritu Santo en la santificación. Hay una perfecta armonía entre ellos y en la manera que dan vida eterna. Pero Pablo es muy específico en su lenguaje, en Filipenses 1:21. Y nosotros también deberíamos serlo. Pablo es muy específico y dice, para mí el vivir es Cristo. Entonces permítanme mostrarles por qué Cristo ocupa un lugar tan prominente en la vida del creyente. En primer lugar, Cristo es el todo de la vida cristiana porque en Cristo Dios justifica al pecador. En Cristo Dios justifica al pecador. Segunda de Corintios, ¿se acuerdan? Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pablo, otra vez, escribe y dice, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él. Es en Cristo que Dios justifica al pecador. La justicia de Cristo, escucha, es la única prenda que puede cubrirnos y hacernos aptos para entrar al reino de los cielos. Cualquier otra prenda, cualquier otro vestido, cualquier otra justicia, avergüenza. Y está muy por debajo del estándar que Dios mismo instituyó para entrar al reino de los cielos. Y si tú, después de la muerte, te presentas a las puertas del cielo con una justicia que no sea la de Cristo, no podrás entrar al reino. Porque solo la vestimenta de la justicia de Cristo es aceptable. Solamente su vestimenta. Porque ¿saben qué es lo que se demanda para ir al cielo? Perfección. Perfección. Mateo capítulo 5, versículo 20. Jesús predicaba acerca de esto. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas. En Mateo 5, 48, al final del capítulo, en esa sección del Sermón del Monte, Jesús mismo dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Esa es la demanda. Para entrar al reino de los cielos una persona tiene que ser perfecta. ¿Cuál es el problema? Que ningún pecador lo es. Por naturaleza ninguno. Pero en la persona de Cristo, Dios puede justificar al pecador. Dios puede justificar al pecador. Por eso es que Cristo es la vida del cristiano. Es tan prominente para el creyente. Solo la justicia de Jesús salva. Pero Cristo no solo es especial para el creyente porque en Él somos justificados, sino que Cristo además es nuestra santificación. Cristo además es nuestra santificación. Volvamos a 2 de Corintios, pero esta vez capítulo 3. Pablo está en esta sección de 2 de Corintios capítulo 3 hablando de cómo él era ministro del nuevo pacto. Y noten cómo cierra este versículo, este capítulo, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de ¿quién? Del Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿La imagen de quién? De Cristo. Como por el Espíritu del Señor. Cristo es nuestra santificación. Fuimos redimidos, ¿para qué? Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Para ser hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Él es nuestra santificación. Y nuevamente, escuchen, yo no quiero
ni por un momento restarle importancia a la obra del Espíritu Santo. De hecho, al final de este versículo se menciona, porque es por medio de Él que nosotros somos transformados a la imagen de Jesús. Pero el punto es este: ningún hombre puede ser santo hasta que venga a los pies de Jesucristo por la fe. Ningún hombre puede ser santo hasta que venga a los pies de Jesucristo y se identifique con Él por gracia, por medio de la fe. Hasta entonces, sus obras van a estar muertas. Hasta entonces, cualquier intento de piedad para la persona que no conoce a Cristo es inútil. Es como aquel que quiere apagar un incendio con un balde que está todo agujereado. ¿De qué sirve? Tú puedes llenarlo de agua y cuando llegas a tirarlo al fuego no sirve de nada. No sirve de nada. Y ahí andan muchos en la iglesia. Oh, sí, haciendo muchas obras de supuesta piedad. Por fuera, hermoso. Son los primeros en venir a la iglesia. Son los últimos en irse, pero por dentro todavía están muertos espiritualmente hablando. Una persona, un hombre o una mujer no puede ser santo a menos de que venga Cristo primero. Cristo es nuestra santificación. Separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Nada. Él es la raíz de todo esfuerzo que nosotros hacemos por ser santos. Pero Cristo no solo es el todo de nuestra justificación, Cristo no solo es el todo de nuestra santificación, sino que Cristo además es nuestra glorificación. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15, vamos a leer para contexto. 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuchen. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, es decir, Cristo, seamos ¿qué? Glorificados. Juan lo expresa así en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2. Él dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos glorificados. Y en aquel momento, a lo que muchos llaman la visión beatífica, en aquel momento cuando miramos a Jesús en los ojos y no tengamos que lidiar ya más con el pecado, nuestros cuerpos serán glorificados y seremos para siempre felices. El cristiano tiene una esperanza segura, segura cuando mira hacia adelante. El inconverso no la tiene. El creyente sabe que su Señor regresará y regresará pronto. Y le dará un cuerpo glorificado, semejante a que Él tiene. Todo cristiano verdadero, entonces, tiene a Cristo y solo a Cristo como el gran tema de su vida. ¿Por qué? Porque no puede haber justificación, santificación, ni glorificación sin Jesús. No puede haberlo. Él es el que comienza, Él es el que consolida y Él es el que culmina la obra de salvación. No hay vida sin Jesús. Y no hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. Por eso Pablo afirma y dice que la gran pasión de su vida, la ambición de principio a fin, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En Él está escondida nuestra vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, dice 1 Juan 5:12. No hay cristianismo sin Cristo.
El vivir es Cristo, dice Pablo. ¿Puedes decir lo mismo tú? Sabemos lo que era para Pablo. ¿Puedes decir tú lo mismo? ¿Para mí el vivir es Cristo? Y le soy sincero, me veo tentado a detenerme en este punto y seguir haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Tienes a Cristo? ¿Es Él tu vivir? ¿Es Él tu vivir o no lo es? Escuchen, lo que vuelve a alguien cristiano es Cristo. Es Cristo. Sin Jesús la vida no tiene sentido. Sin Jesús la vida no tiene significado. Cristo es el objetivo de todo. ¿Lo tienes? ¿Es Cristo para ti el objetivo de toda tu vida? Pregúntate, y aquí está la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Para Pablo era Cristo. Para Pablo era Jesús. Para Pablo Cristo estaba en el centro de todo. Y esta era la pasión más grande de su vida y lo que resumía toda su existencia. De principio a fin, Cristo, 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 dame a Cristo. ¿Puedes decir lo mismo tú? ¿Cuál es la pasión más grande de tu vida? ¿Lo es Jesús? ¿O hay algo más que está por encima de Él? Recuerda, lo que te hace cristiano no es venir a la iglesia. Lo que te hace cristiano no es tomar el curso de membresía. Lo que te hace cristiano no es bautizarte, ni cantar. Para ser cristiano tienes que tener a Cristo. Tienes que tener a Cristo. Y Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Y esta pasión de Pablo en la vida inevitablemente nos conduce al tercer y último punto, al tercer y último elemento del pasaje, y es el tesoro. Vimos la tentación que debemos evadir, vimos el gran tema de la vida cristiana, y ahora quiero que nos concentremos en el final del versículo y veamos el tesoro de la muerte. El tesoro de la muerte. El apóstol, noten cómo concluye. Él dice que, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí al final del versículo nosotros encontramos una de las realidades más desafiantes de la vida, ¿o no? La muerte. La muerte. Este es uno de los desafíos más grandes. Todos, todos, tarde o temprano, vamos a tener que pasar por la muerte. Hebreos 9:27 dice que está establecido por Dios, de que el hombre muere una sola vez y después ¿el qué? El juicio. Está establecido. Tarde o temprano nos va a pasar. Es inevitable que suceda, es inevitable que tú mires a la muerte en los ojos. Y sin embargo, son pocos los que se preparan para ese día. Pocos. De hecho, ya es raro en la actualidad que se piense en la vida de por sí. Es muy raro. La mayoría de las personas hoy, especialmente los jóvenes, ni siquiera tienen una filosofía de vida. Ni siquiera. Aquí están, en esta cosa llamada vida, se levantan, comen, van a la escuela, van al trabajo, comen, duermen. Y así uno y otro día en este ciclo vicioso sin preguntarse en qué consiste la vida. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el significado de la vida? Nunca se detienen a preguntar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué significa la vida? Simplemente van de un día a otro, comiendo y bebiendo, sin pensar absolutamente nada. Entonces, si esto es hoy en día lo que se piensa acerca de la vida, no debe sorprendernos que la gente piense aún menos sobre la muerte. Es raro pensar en la muerte. De hecho, no solo es raro, las personas ni siquiera quieren que les hablen de la muerte. Se ofenden si les hablas de la muerte.
Es uno de esos temas que todos posponen, ¿no? Con el objetivo de que tal vez nos olvidemos de que está ahí. ¿No? Entonces tú le mencionas a tu amigo, a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá acerca de la muerte y no, eso en la mesa no se habla. Para mañana. Y así están pateando la pelota de un día a otro. Intentando tal vez olvidarse en algún momento de que la muerte viene. De que es inevitable. Pero esta actitud tan prevalente hoy en día no solo es ridícula e insensata, diría yo, pero además es incoherente con lo que hacemos con otros asuntos de la vida. Por ejemplo, a nadie le molesta que le hablen de un seguro contra incendios. Tal vez nos molestan si nos llaman todos los días. Pero a nadie le molesta que lo paren un día y le digan, ¿consideró, señora, consideró un seguro contra incendios? A nadie le molesta eso. ¿Sabemos por qué? Que siempre existe la posibilidad de que se queme la casa. Y ante la eventual desgracia, ¿qué hace la mayoría de la gente? Toma cartas en el asunto. Responde. Y se cubre, o mejor dicho, cubre la casa con una póliza contra incendios. Eso es de sabios. Es del entendido hace eso. ¿Por qué? Porque nadie quiere correr el riesgo de perder su casa en el fuego. Hemos invertido mucho en ella. Y nadie quiere perderla en el fuego. Ahora, cuando se trata del hecho y del acontecimiento más cierto de todos los tiempos, que es la muerte, las personas se molestan. ¿No es ridículo eso? ¿No es incoherente? ¿No es insensato? Pocos están preparados para morir. Pocos. Y pocos están preparados para afrontar esa realidad inevitable. Yo no sé si mañana se quema mi casa. Por ahí pago toda mi vida el seguro y nunca se quema la casa. ¿O no? Si no, ¿cómo hacen plata estos chantas? Hacen plata así, ¿no? Cobrándole a la gente porque no toda la casa se quema. Pero sí todo hombre muere eventualmente. Todo hombre muere. Y hoy muchos prefieren perder su alma en el fuego que perder su casa. Prefieren perder su alma en el fuego que hablar sobre la muerte y prepararse. Prefieren que su alma se queme en ese fuego eterno. En ese lugar que la Biblia describe, donde el humo es el tormento, donde no hay reposo para el que llega ahí. Que prepararse. Y la Biblia es clara. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al fuego, al lago de fuego. Será lanzado allí. No es incertidumbre, es certeza. Aquel cuya vida no está escrita en ese libro, será por siempre condenado al fuego. Y es aquí donde las palabras de Pablo sobresalen, ¿no? Es aquí donde las palabras de Pablo toman color, toman vida. ¿Por qué? Porque la actitud de Pablo es radicalmente diferente a lo que vemos hoy. El apóstol no evitaba pensar en la muerte. El apóstol no evitaba, no se resignaba a hablar de la muerte. Pablo, como vemos acá, no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo a la muerte en lo más mínimo, sino que miraba a la muerte en los ojos con una sonrisa. Con una sonrisa. Él estaba confiado, él estaba seguro. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque para él el morir era ganancia. Ganancia. Esta palabra antiguamente se utilizaba para describir el interés que podía uno generar sobre el dinero, sobre una inversión. Eso es ganancia. Entonces, noten lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, en los ojos de Pablo, él está diciendo que el acto de morir consiste en recuperar el capital invertido, los intereses
y tener así más de Cristo que viviendo. Hermoso. Lo recupero todo y tengo más, porque tengo a Cristo. Y esta era la manera en la que Pablo afrontaba la muerte. La muerte para él era una ventaja, era ganancia. Y él estaba confiado de que si moría ganaría más, porque lo tendría a Cristo. Ahora, algunos sugieren que Pablo aquí consideraba la muerte como una ventaja, porque la muerte en cierto sentido nos libra de los males de la vida. La muerte en cierto sentido es el fin ¿de qué? De las debilidades. La muerte es el fin de las miserias de la tierra. Por eso es que algunos apresuran su muerte, porque quieren escapar. Entonces, hay algunos que dicen que Pablo veía la muerte como una puerta de escape a los problemas de la vida. De hecho, esta era la postura que predominaba en aquel entonces. Sócrates, un gran filósofo griego que vino años antes, pero había instalado esta manera de ver la muerte, él solía decir lo siguiente, él solía enseñar que si la muerte es una ausencia de sensación y es un sueño, como cuando uno se duerme sin soñar, entonces él dice, la muerte es una ganancia maravillosa. Y usa los mismos términos que Pablo vino a usar años después. Sócrates enseñaba eso. La muerte es si es como dormir sin soñar, la muerte es maravillosa. Porque significa que me libro de todos los males, de todas las dificultades. Y esta perspectiva de la muerte parece encajar con lo que Pablo estaba experimentando en aquel momento. De hecho, no nos da el tiempo para verlo, lo voy a decir rápidamente. Pero Pablo menciona, y él habla de prisiones, en el capítulo 1, él habla de aflicciones y tribulaciones, él habla de conflicto en el 1:30, él habla de tristeza sobre tristeza, él habla de humillación, él habla de escasez, él habla de necesidad, él habla de hambre en el capítulo 4, versículo 12. Toda la epístola está coloreada con esta terminología: escasez, tribulación, hambre, tristeza. Morir significaría terminar con todo esto de una vez y para siempre. Y hay algunos hombres que consideran que Pablo estaba pensando de esa manera. Sin embargo, yo creo que esta postura es problemática. Es problemática. ¿El problema con esta postura cuál es? El problema con esta postura es que no encaja con el énfasis del pasaje. ¿Cuál era el dilema de Pablo? ¿Cuál era la disyuntiva? ¿Se acuerdan que al principio dijimos que él estaba entre la espada y la pared? ¿Cuál era el dilema? El dilema de Pablo no era entre vivir en la tierra con todos sus males y vivir en el cielo libre de ellos. Pablo no está pensando en eso. El dilema de Pablo era entre servir a la iglesia en Filipos y disfrutar de la comunión con Cristo personalmente. Es cierto que la muerte trae fin a los problemas o a los males de la vida. Dios ya lo había dicho en Génesis capítulo 3, versículo 19. Del polvo eres y al polvo volverás, ya dejarás de trabajar de esa manera con sudor. Pero este no es el foco de Pablo. Este no es el énfasis de Pablo. Si fuera así, entonces Pablo no tendría que estar tan ambivalente. Pablo no tendría que estar tan pensativo. ¿Por qué? Porque la muerte es muchísimo superior entonces. La muerte aquí, en Filipenses 1:21, no es tanto una puerta de escape como es una puerta de entrada a Cristo. Pablo no está pensando en la muerte como una puerta de escape, sino que él está pensando en la muerte como una puerta de entrada. Entrada a la gloria celestial, entrada a la presencia de Cristo. Eso es lo que está pensando. Entonces, tenemos que nosotros tener mucho cuidado de separar la ganancia de morir de la persona de Cristo. ¿Saben cuál es el tesoro de la muerte? No es el acto. El tesoro de la muerte es Jesús. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro de la muerte. Dicho de otro modo, no hay ganancia en morir si Cristo no es nuestro vivir.
¿Entiendes eso? No hay ganancia en morir si Cristo no es nuestro vivir. La muerte no es un fin en sí mismo, es una puerta. Es una puerta de entrada a la gloria. Y por eso Pablo la consideraba como un tesoro, porque conducía a Cristo. La muerte conduce a Cristo para el que vive en Cristo. No para el que vive en la iglesia. Para el que vive en Cristo. Tú puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo. Y tendrás un problema cuando mueres. Un gran problema. Para que la ganancia de la muerte sea ganancia como Pablo la veía, tú tienes que vivir en Cristo. Tú tienes que vivir en Cristo. Y ese es el gran tesoro. Esa es la puerta de entrada, nos conduce a Él. Piensa esto por un momento. En el cielo el cielo será especial, ¿saben por qué? Porque Cristo está ahí. Porque Cristo está ahí. ¿Saben cuál va a ser la canción eterna en el cielo? Cristo. Apocalipsis capítulo 5 del 12 al 13. Donde se le da gloria y honra y poder y potestad. ¿A quién? Al Cordero inmolado. La canción eterna, lo que retumba en el cielo de día y de noche, ¿saben qué es? Cristo. ¿Y saben cuál será el servicio constante de los habitantes en el cielo? ¿A quién será? A Cristo. A Cristo. Apocalipsis capítulo 7:15. Entonces, pongámoslo de esta manera. Imaginemos que Cristo te deja entrar al cielo sin estar en Él. Tú no tendrías gozo en el cielo. No tendrías gozo en el cielo porque mirarías para allá y están los ángeles adorando a Cristo. Mirarías para acá y están los ancianos adorando a Cristo. Mirarías para acá y están los niños alabando a Cristo. Las calles hablan de Cristo. Todo retumba y habla de Cristo. ¿Qué vas a hacer en el cielo si Cristo no es tu vivir en la tierra? Sería aburridísimo para ti ese lugar. El cielo, la muerte es ganancia para el que vive en Cristo ahora, en la tierra. Y la presencia de Cristo será nuestro gozo eterno. Nosotros veremos el rostro de Cristo, escucharemos la voz de Cristo y seremos felices. Seremos felices. Y cuán dulce es pensar, y cuán consolador es pensar, escuchen esto, cuán consolador es pensar que sin importar quién falte en el cielo, Cristo estará ahí. Eso es consolador. Porque por ahí tú sufriste la muerte de alguien cercano, que se murió sin Cristo. Déjame decirte que en aquel día, en el día de la resurrección, tú estarás gozoso, porque todo lo que te importará a ti es que Cristo está ahí. Y podrás verlo, y podrás tocarlo, y podrás besarle, y podrás hablarle, y Él te abrazará y serás para siempre feliz. Ese es el gozo eterno. Esa es la esperanza eterna, que Él estará ahí, y su presencia va a satisfacer todas nuestras necesidades para siempre. Para siempre. Y aquí está la tercera y última pregunta de esta noche. ¿Es esto lo que viene a tu mente cuando piensas en la muerte? ¿Es esto lo que viene a tu mente cuando piensas en el cielo? ¿O el cielo para ti son nubes pomposas y arpas y angelitos? ¿O son calles de oro? ¿Qué es el cielo para ti? El cielo es ganancia, porque allí está Cristo. Y solo puede ser ganancia para el que lo tiene a Él ahora. ¿Es eso lo que piensas? ¿Puedes afrontar a la muerte con una sonrisa como lo hacía Pablo? ¿O tienes dudas? ¿O tienes temores? No hay temor para el que hace de Cristo su todo aquí en la tierra. Termino con esto. La pregunta con la cual comencé. ¿Puedes decir lo mismo que dice Pablo en Filipenses 1:21? ¿Puedes decir lo mismo?
Evalúate, examínate. ¿Puedes decir lo mismo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ¿saben qué? Hay muchos que cuando se les pregunta ¿qué es la vida cristiana? ¿Saben lo que contesta? A la fuerza dicen, la vida cristiana es estar involucrado en la iglesia. Y así es como miden su vida cristiana. Fui 4 domingos consecutivos a la iglesia, estoy bien, bárbaro. Falté 2, opa. Mi vida cristiana más o menos. ¿Cómo defines tu vida cristiana? ¿La defines con esta definición que tiene Pablo? Porque para muchos, como digo, el cristianismo es estar involucrado en la iglesia nomás. Y prácticamente no saben nada acerca de Cristo, pero llevan vidas muy, pero muy activas en la iglesia. Y la religión de estas personas consiste en unas pocas expresiones vagas y aisladas de lo que es Jesús. No me malentiendan, estas personas ofrendan todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos a la iglesia. Y si pueden el miércoles y el martes también. Y hasta envían ofrendas por correos al pastor, a su casa. Hacen de todo. Cumplen con sus deberes religiosos. No le hacen mal a nadie. Sin embargo, ¿qué saben estas personas acerca de Jesús en la práctica? Nada. Nada. Viven sus vidas enfocadas en las actividades. Viven de sus intereses religiosos. Y el peligro de esta manera de vivir es que cuando el activismo desaparece, cuando alguien enferma, cuando uno queda en la cama, esa persona se queda con las manos vacías. Se le desmorona la vida cristiana. Hasta ahí llega su espiritualidad. Y lamentablemente este es el cristianismo de muchos en la iglesia. Piensan que son cristianos porque asisten, dan, ofrendan y sirven regularmente en la iglesia. Escuchen, examínense, evalúense, porque tal cristianismo no lleva al cielo. Ese estilo de vida no lleva al cielo. Un cristianismo sin Cristo no salva. Y si tú no tienes a Jesucristo, no tienes esperanza ni para el presente ni para el futuro. Y tú no querrás enfrentarte a la muerte, porque si tú mueras en ese estado, desearás nunca haber nacido. Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y no necesitas nada más. Entonces invierte tu tiempo. Invierte tu tiempo en conocer a Jesús. Que Él sea la pasión de tu vida. Que Él sea la norma reguladora, el patrón, la pauta. Persíguelo a Él, deja que Él ocupe el centro de tu vida. Haz todo lo posible para vivir cada vez más cerca de Él y verás que ni la muerte podrá asustarte. Aférrate a Cristo y no lo sustituyas por nada ni nadie jamás. En la vida y en la muerte, dame Cristo, siempre Cristo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este pasaje tan familiar para nosotros. Un pasaje que tal vez ya hemos escuchado y que muchos memorizamos. Pero al cual rehuimos muchas veces a enfrentarnos a él. Porque este versículo nos confronta con nuestra propia definición de la vida cristiana. Y nos hace preguntarnos realmente, ¿en qué consiste ser un creyente? Para Pablo el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Y qué importante es un versículo como este. Para todos. Para aquel que tiene 1 año de ser convertido, como para aquel que tiene 25 años de que ya le ha rendido su vida a Cristo Jesús. Este versículo es importante para el que está en la cabina de sonido como para el pastor.
Porque el pecado es ciertamente mucho. Nos tienta, nos seduce, nos engaña y siempre nos destruye. Qué gran recordatorio y qué gran prueba para nosotros de poder hacer que Cristo sea Cristo siempre en nuestra vida. Que Él sea la pasión, lo que nos gobierna, lo que más amamos y queremos. Porque solo así podremos enfrentar la muerte y verla como ganancia. Enfrentarla con una gran sonrisa, sabiendo que si morimos, somos de Cristo. Y si Dios nos da vida por muchos años más, seremos de Cristo aún así. Padre, permite que este versículo cale en lo más profundo del corazón. Tú conoces quiénes están aquí, conoces sus vidas, conoces si hay gente aquí que está muerta espiritualmente hablando, que aparenta estar aquí religiosamente, que piensa que la vida cristiana se mide por venir a un viernes especial, cuando no era requerido, y que piensa que porque está aquí ha ganado o ha subido un peldaño más en la vida cristiana, pero que por dentro tiene un corazón duro, donde el Evangelio todavía no ha brotado. Padre, recuérdale a esa persona que si no tiene a Cristo no podrá entrar al reino de los cielos. Que para entrar al reino de los cielos alguien tiene que nacer de nuevo. Que Cristo tiene que ser la justicia, que Cristo tiene que ser nuestra santidad, que Cristo tiene que ser nuestra gloria eterna. Padre, dale a esa persona ojos espirituales para ver que Jesús es el que satisface todo en la vida y en la muerte. Y que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y para aquel que es creyente, Señor, permítenos afianzar estas convicciones aún más y vivir a la luz de lo que realmente creemos y de lo que realmente somos. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.